Esta persona, como muchos, me acaba de llamar imbécil por compartir esta información que me parece pues de mucha preocupación. Es algo grave lo que está pasando en Monclova, en el estado de Coahuila. Y para pues que definitivamente deje de entrar al canal, porque nosotros no vamos a dejar de señalar las asquerosidades que hacen todos los gobiernos, aunque no le guste. Esta es la información compartida el día 5 de abril por Javier Garza Ramos. Para quien no sepa de qué estoy hablando, el video anterior a este puede darles la información que necesitan. Esto es lo que publicó el periodista en relación a este caso en Monclova. El paciente cero de Coahuila que desnudó al Seguro Social. Después de esto les voy a compartir todavía un poquito más de lo que está pasando en Tlalnepantla y lo que está pasando también en el IMSS en la Ciudad de México, en el Estado de México, perdón. Monclova, o el desastroso manejo del IMSS y de López-Gatell, de un caso en donde 2 personas perdieron la vida y una veintena más se contagiaron dentro de un hospital. Esta es una reconstrucción de ese brote. Pongan atención en todas las omisiones y en todas las barbaridades que hizo el gobierno, y pues sencillamente es un botón de muestra de cómo está trabajando en este momento la Secretaría de Salud. Al mediodía del 22 de marzo, el comunicado sobre la pandemia que 2 veces al día publica el gobierno de Coahuila daba cuenta de un caso confirmado de COVID-19 en el estado, ahora en la ciudad de Monclova, a 200 kilómetros de la capital coahuilense. Era de esperarse. A esa fecha, 9 casos se habían confirmado en Saltillo y Torreón, de modo que sonaba lógico que el virus llegara a la tercera ciudad más grande del estado. El paciente, indicaba el comunicado, tenía antecedentes de viaje a Estados Unidos. El de ese día era un boletín de rutina, pero en realidad se trataba de un aviso de una tragedia. Menos de una semana después, los casos de Monclova constituirían el mayor brote masivo de COVID en un hospital del país, con 21 de sus trabajadores contagiados. De paso, Monclova, una población de 380,000 habitantes, se convertiría en la ciudad mexicana con mayor tasa per cápita de la enfermedad, y el caso dejó al descubierto la incapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender adecuadamente a un paciente, lo que provocó contagios entre su personal, y para canalizar información confiable a los tomadores de decisiones de la Ciudad de México, que a su vez fallarían al reportar a la ciudadanía sobre este brote. Este brote de coronavirus, que hasta ahora se ha cobrado 2 vidas, comenzó cuando un paciente de oficio chofer de tráiler que residía en Piedras Negras, pero realizaba frecuentes viajes a Monclova, fue ingresado en el área de urgencias del Hospital General de Zona número 7 del IMSS. Tal evento ocurrió el 15 de marzo, de acuerdo con una carta que médicos y enfermeras del hospital publicaron en redes sociales a finales de ese mes para denunciar la grave situación que vivían en el hospital. Esa carta, cuya autenticidad ha sido verificada con los propios trabajadores del hospital, comenzó a circular el lunes 30 de marzo y daba cuenta de un paciente contagiado, de la ausencia de equipo de protección en la clínica y de lo que los trabajadores veían como un intento por parte del gobierno federal de culpar a los médicos del desastroso manejo de un caso en el que ya fallecieron el chofer y uno de los doctores que lo trató. No se necesitan conocimientos médicos para saber dónde estuvo la responsabilidad, decían los trabajadores en la carta. La carta relata que el paciente fue revisado el día 15 y tras una radiografía se le diagnosticó neumonía. Un médico del hospital dijo que el paciente informó de un viaje reciente a Chicago y una valoración del área de cuidados intensivos concluyó un probable cuadro de COVID-19, por lo que recomendó aislamiento. Pero el hospital no estaba preparado para esa medida, porque el aislamiento se improvisó en el área de urgencias, una zona donde muchas personas transitan. Desde que se valoró el probable caso de COVID-19, trabajadores del hospital pidieron al director de la clínica, el doctor Ulises Mendoza,
que el paciente fuera trasladado a un piso, se le pusiera en riguroso aislamiento y que se le practicara una prueba. Dicho de otra forma, durante una semana, una persona contagiada de COVID-19 estuvo en contacto con por lo menos una docena de médicos y enfermeras, quienes a su vez estuvieron en contacto con otros pacientes del hospital, mientras trabajaban con una escasez de tapabocas, guantes y gel antibacterial. El 19 de marzo, el paciente tuvo que ser conectado a un ventilador porque su estado de salud empeoró, pero no hay reporte de que ni eso haya provocado una reacción del instituto. A pesar de que el IMSS cuenta con un laboratorio certificado para realizar pruebas en el Hospital de la Raza de la Ciudad de México, las muestras nunca se enviaron. La prueba se la tuvo que practicar la Jurisdicción Sanitaria 4, que depende de la Secretaría de Salud de Coahuila y que la envió al Laboratorio Estatal de Salud Pública en Saltillo. El 22 de marzo regresó. Era positiva. Durante esta semana, el personal de los 3 turnos de urgencias tuvo contacto con ese paciente, señala la carta de los trabajadores. Aun cuando la enfermedad se confirmó el 22 de marzo, la dirección del hospital tardaría un día más en ordenar el traslado del paciente a otra área, donde finalmente sería aislado. Esto ocurrió hasta el 23, 8 días después del ingreso. Ese mismo día, el director del IMSS, Zoé Robledo, publicó un video en su cuenta de Twitter dirigido a trabajadores del instituto, en el que reconoció al menos 10 manifestaciones realizadas en varios estados para demandar equipos de protección, protestas que calificó como exigencia legítima. En el video, el funcionario mostró algunos componentes de esos equipos, como una máscara N95, guantes y traje. Debemos cuidarlos a ustedes primero, dijo Robledo, y presumió que desde antes de que la Organización Mundial de la Salud decretara la epidemia el 11 de marzo, ya estábamos trabajando para lidiar con el coronavirus. Si los trabajadores no se sentían protegidos, añadió, se debía a que la información no estaba llegando a ellos. Cuando Robledo publicó el video, al menos 2 médicos del hospital número 7 comenzaban a acusar síntomas de COVID-19 y al día siguiente, el martes 24, trabajadores del hospital salieron a la calle a denunciar la falta de equipos de protección para atender estos contagios. Pedían trajes completos, caretas, botas, lentes, guantes, cubrebocas, gel antibacterial, lo mismo que Robledo había dicho que ya se estaba distribuyendo. Hay poco material, pero no es suficiente para todo el personal, dijo al diario Vanguardia el enfermero Roberto Ramos. Para esos días, añadió, todavía no se acondicionaba un área para aislar a pacientes sospechosos de portar COVID-19. Fuentes del IMSS señalaron que el poco material que había pudo acabarse rápidamente debido a que fue racionado por parte de la dirección del hospital o a que los trabajadores agotaron rápidamente los insumos y la clínica no fue reabastecida. El gobierno del estado y del municipio intervinieron con la delegación del IMSS en Coahuila para pedir la habilitación del hospital como uno que pudiera recibir pacientes de COVID-19. Pero fue hasta el 25 de marzo, cuando el paciente contagiado llevaba ahí 10 días, que se anunciaron medidas que apenas iban a empezar a aplicarse. Para entonces, la Secretaría de Salud del Estado comenzaba a advertir un panorama de riesgo y aplicó pruebas a 2 médicos que atendieron al paciente, uno del área de urgencias y una doctora que presta servicios en el área de radiodiagnóstico, es decir, 2 zonas en donde había estado el paciente cero. Las pruebas fueron anunciadas como positivas el jueves 26 de marzo. Los médicos ya habían sido puestos en aislamiento domiciliario desde que sospecharon su probable contagio de COVID-19, según el gobierno de Coahuila. Pero los directivos del IMSS, que intentaron rastrear el origen de ese contagio, buscaban afuera del hospital, en los eventos sociales a los que habían acudido los médicos, preguntando por viajes recientes. Por ejemplo,
Dado que muchos médicos que laboran en el IMSS lo hacen además en otros hospitales del ISSSTE, del sistema estatal o privados, también se indagaban consultas recientes en esas clínicas. Buscaban en diferentes lados, menos adentro del hospital donde un paciente de COVID-19 agonizaba. Vaya protocolos del IMSS. El 27 de marzo, el paciente 0 murió. Fue el primer fallecimiento por COVID-19 en Coahuila. Ese día, el boletín del gobierno estatal estaba limpio, sin reportar nuevos casos. Al día siguiente, la bomba explotó. A las 7 de la tarde, la Secretaría de Salud de Coahuila anunció 7 nuevos casos en Monclova por contagio local. Todos eran trabajadores del hospital número 7 del IMSS en Monclova. Con 10 casos en Monclova, la tercera ciudad del estado, ya tenía casi tantos como la suma de Torreón, con 7, y de Saltillo, con 6. Era el principio de una avalancha. Al menos 20 pruebas habían sido ya practicadas a personal de la clínica por parte de la Secretaría de Salud Estatal, que fue la primera dependencia en vislumbrar el contagio masivo en el nosocomio. El domingo 29 de marzo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, viajó a Monclova para una reunión con funcionarios del Seguro Social y mandos del Ejército y la Guardia Nacional, en donde se decidió aplicar un cerco sanitario al hospital que cuenta con 234 camas y en los entornos de las personas contagiadas. Los datos que presentó Riquelme en esa reunión ya no dejaban lugar a dudas de que en Monclova se había presentado el mayor contagio de COVID-19 dentro de un hospital mexicano. A mediodía del domingo 29, el mandatario anunció 10 nuevos casos, todos por contagio comunitario. Por la tarde, el gobierno estatal anunciaría otro más. La semana cerró con 21 casos en la ciudad de Monclova, pero había un indicio de que el COVID-19 ya había salido del Hospital General de Zona número 7, a donde había entrado 2 semanas antes. Un reporte interno del IMSS señala el resultado positivo de COVID-19 de 19 personas dentro del hospital. El paciente 0 y los 2 médicos que lo atendieron, pero también 5 médicos de urgencias, 1 más de otra área, 5 enfermeras, 2 enfermeros, 1 camillero, una trabajadora social y un becario. Todas estas especialidades dentro del personal sanitario, por cierto, fueron mencionados por Robledo como la gran familia del IMSS que debía ser protegida. El documento es un memorándum que informa sobre una revisión de los probables casos de COVID-19 realizada por funcionarios de la delegación del IMSS en Coahuila, que también da cuenta de que uno de los médicos cuya prueba resultó positiva, el doctor Gualberto Reyes de la Cruz, había sido internado en la unidad de cuidados intensivos y conectado ya a un ventilador. Pero si los datos del gobierno estatal indicaban 21 casos de este coronavirus en Monclova y el informe interno del IMSS daba cuenta del contagio de 18 trabajadores y un paciente en el hospital número 7, eso significaba que había 2 personas ya con pruebas positivas afuera del hospital, posiblemente en los entornos familiares de los trabajadores. El documento señala que hubo al menos 45 contactos de las personas contagiadas. Un detalle llamó la atención en la conferencia de prensa que encabezó Riquelme después de la reunión. El gobernador anunció la reconversión del hospital número 7 del IMSS en un centro para atender casos de COVID. Resultaba extraño ver al gobernador de un estado informar sobre acciones del sistema de salud federal, pero la explicación es simple. Ningún funcionario de las oficinas centrales del IMSS se había aparecido todavía en Coahuila. El directivo de más alto rango de la institución era el delegado en Coahuila, Leopoldo Santillán. Ese domingo 29 de marzo se anunció que se practicarían más pruebas, pero no eran suficientes para todos los trabajadores de la clínica, muchos de los cuales ya habían dejado de ir a trabajar. 60 de ellos fueron incapacitados, ya sea por contagio
o porque se les consideraba potenciales casos. El lunes 30, el comunicado del gobierno estatal informó solo un caso confirmado más en Monclova, y ese día, por primera vez, el contagio masivo fue abordado por la Secretaría de Salud Federal, 15 días después. En su conferencia de las 7 de la tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó la situación en el hospital del IMSS, pero quedó en evidencia de que no tenía clara la naturaleza del brote. Atribuyó el primer contagio de un médico de la clínica a una consulta privada fuera del hospital, no a una exposición adentro. La declaración de López-Gatell enfureció a los trabajadores del hospital en Monclova. Vieron un intento de aventar la culpa en la falta de cuidado de uno de los médicos y no en la precariedad de equipos e instalaciones que padecen en ese hospital. Porque el memorándum interno del IMSS sobre la revisión practicada al hospital y que da cuenta de 19 casos confirmados, menciona específicamente que uno de ellos era un paciente con fallecimiento. Había más pistas para comprobar un contagio dentro de la clínica, sobre todo porque en ningún otro centro de salud de la ciudad de Monclova, donde se habría realizado la supuesta consulta privada que mencionó Gatell, se había confirmado contagio alguno. Al día siguiente de esa declaración, el martes 31 de marzo, los trabajadores del hospital número 7 salieron a protestar de nuevo por la falta de atención por parte del IMSS, que a esas alturas no había enviado todavía material de protección. Lo poco que tenían era lo que habían podido conseguir los gobiernos del estado y del municipio. Al mediodía del martes 31, el gobierno estatal anunció 11 nuevos casos confirmados de COVID y por la tarde otros 3. En total, en 2 semanas, la ciudad de Monclova sumaba ya 36 casos. Cuando el gobierno estatal anunciaba la acumulación de esos 36 casos, el 31 por la tarde, López-Gatell inició su conferencia de prensa con una mención al caso de Monclova y admitió su error al hablar de un contagio en una consulta privada. Le pido una disculpa al estado de Coahuila y a los habitantes de Monclova que reconozco que estaban molestos. Aclaro que el brote es cierto, pero la atribución a esta infección fuera de la unidad fue un error mío, dijo Gatell. En esa conferencia se reveló un dato alarmante. Además de los 21 casos del personal médico contagiado de COVID-19 en Monclova, había otros 18 trabajadores de la salud contagiados en diferentes hospitales de México. Es decir, en una sola clínica de una ciudad con menos de 400,000 habitantes, había más casos que en los hospitales de todo el resto del país. La disculpa del subsecretario evidenció, además de la falta de suministro de equipo de protección para el hospital de Monclova, que también hubo una falla en la cadena de comunicación dentro del sistema de salud federal. A pesar de que el gobierno estatal había advertido al IMSS de la situación en Monclova, los reportes que llegaban a Ciudad de México por parte de los médicos del IMSS que investigaron el brote señalaban que estaban buscando la infección del primer médico contagiado afuera de la clínica y no adentro. Aunque López-Gatell reconocería que el contagio no había ocurrido dentro del hospital, nunca dijo que había sucedido adentro. Y tras cederle la palabra al doctor Eduardo Robles, jefe de seguridad del trabajo del IMSS, este argumentó que aún estaban investigando el origen de la infección en 2 casos índices, es decir, los 2 primeros médicos que fueron contagiados. Al mismo tiempo que López-Gatell encabezaba la conferencia en Palacio Nacional, en el Hospital General de Zona número 7 de Monclova, fallecía el doctor Gualberto Reyes de la Cruz, de 46 años, que llevaba unos 15 años laborando en el hospital, pero también hacía consultas en otras clínicas de Monclova y el municipio conurbado de Frontera. El martes 1 de abril, Riquelme estuvo de nuevo en Monclova para una reunión con el Comité Regional de Salud, en la que también estuvo Eduardo Robles. Habían pasado más de 72 horas desde que se vislumbró el brote masivo de COVID-19 en un hospital del IMSS y era la primera vez que un funcionario de las oficinas centrales del instituto hacía acto de presencia.
Zoe Robledo, vía Twitter, se limitó a publicar en su red social un cronograma de sus actividades en los últimos días. Ninguna de estas incluía la palabra Monclova. En esa reunión se anunció la destitución del director Ulises Mendoza. La razón que se dio fue que, por su edad, 60 años, estaba en situación de riesgo. Pero Mendoza había pasado 2 semanas trabajando en el hospital donde un paciente y varios trabajadores ya habían sido infectados, sin que nadie de la delegación de Coahuila o las oficinas centrales se preocupara por su vulnerabilidad. Y solo entonces una remesa de equipos de protección salió de los almacenes de la delegación del IMSS en Saltillo hacia Monclova. Cuando el 1 de abril el gobierno estatal anunció 6 nuevos contagios en Monclova, ya resultaba imposible determinar cuántos eran directamente de alguien infectado en el hospital o si el virus se había esparcido ya por la ciudad, que para esas fechas tenía un aire de pueblo fantasma, con la mayoría de sus comercios cerrados y sus calles vacías. Fue hasta ese primer día del nuevo mes que la palabra Monclova apareció en la cuenta de Twitter de Robledo, pero solo para publicar el video de la conferencia de la Secretaría de Salud esa tarde. Nunca apareció tampoco una condolencia por el médico fallecido. El funcionario de más alto rango del IMSS en publicar algo con respecto a esta tragedia fue el secretario general Javier Guerrero. Cuando las autoridades del Seguro Social reaccionaron, Monclova ya era referida en algunos medios de comunicación como el Wuhan mexicano, como lamentó el alcalde Alfredo Paredes. Al 3 de abril, 6 días después de que se confirmó el contagio masivo en el hospital, Monclova reportaba 45 casos de COVID-19. De esos, 21 correspondían a trabajadores del hospital y los otros 24 más de la mitad de las personas externas. Con 12 casos por cada 100,000 habitantes, la ciudad tiene la tasa de casos confirmados más alta del país. En la Ciudad de México, la entidad con más confirmaciones en el país, la tasa es 3.6, casi 4 veces menos. Mientras en Monclova iniciaba la sanitización del Hospital General de Zona número 7, foco del mayor contagio hospitalario de COVID-19 en México, en Piedras Negras, a 2 horas en carretera, se confirmaron los 2 primeros casos de esa ciudad en la frontera con Texas. Uno de ellos era un enfermero de quirófanos del Hospital General de Zona número 11, también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es la narración de este caso del paciente cero en un hospital del IMSS, el número 7, en Monclova, Coahuila. Es desastroso lo que hicieron. Es desastroso. Se pudo evitar la muerte del médico. Se pudo evitar el contagio de las hasta ahora 61 personas infectadas solo en Monclova. Pero hay más cosas. Fíjense en esto. Hablan de la investigación de Javier Garza. Hoy se cuenta con 61 infectados en la ciudad acerera que ya ha comenzado a exportar la enfermedad a otras partes de Coahuila. La incidencia es mayor, esto está en Excelsior, la incidencia es mayor que en cualquier otra parte del país. La capital de Puebla, que también enfrenta una expansión rápida del COVID-19, tiene poco más de 100 casos, pero 4 veces más habitantes que Monclova. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta un dato. Desde que apareció el coronavirus en Monclova, la autoridad estatal decidió conocer la verdadera dimensión del problema y aplicó cientos de pruebas de contagio. Escuchen esto. A diferencia de otros lugares de la República, las muestras fueron analizadas en la entidad. En declaraciones al diario El Siglo, el secretario de Salud estatal, Roberto Bernal Gómez, anunció que Coahuila tenía la capacidad de aplicar 40 pruebas al día y que esperaba que el número llegara hasta 200. Al momento de escribir estas líneas, iban ya 700 pruebas aplicadas en el estado, 2/3 partes de ellas en Monclova. Chequen los datos. Los primeros resultados confirman la gravedad de la situación. 15 casos confirmados por cada 100,000 habitantes. Para comparar a nivel nacional,
solamente hay 2 por cada 100,000. Eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente México tiene menos de 2,800 casos positivos? ¿O es simplemente que la autoridad federal no ha querido aplicar el número suficiente de pruebas o hacer algún esfuerzo por estimar la cifra negra? Hasta ayer, la Secretaría de Salud Federal decía que 25,410 personas habían sido examinadas. La suma de casos positivos, negativos y sospechosos. Ese es el número de pruebas que China, Corea del Sur y más reciente Estados Unidos aplican en un lapso de 2 días. La siguiente pregunta es: ¿por qué el gobierno federal se resiste a aplicar un mayor número de pruebas pese a que está probado que las personas asintomáticas pueden ser contagiosas? Esta postura es de una gran irresponsabilidad. Si la aplicación intensiva de pruebas a lo largo de una semana ha revelado la existencia de 61 contagios en Monclova, ¿cuántos casos nuevos podrían sumarse a nivel nacional? López Obrador ha dicho que su gobierno se guía por la opinión de los expertos. Por desgracia para todos, los expertos del gobierno han aceptado que las empresas contratistas de los proyectos de infraestructura consentidos de la 4T sigan trabajando, pese a la declaratoria de emergencia por el COVID. Entre ellas, las empresas que producen acero, un insumo que se produce en Coahuila y en otros sitios cercanos. Si los técnicos que están dispuestos a aceptar esos criterios políticos por encima de los científicos nos dicen que hay 2,785 casos de COVID-19 en México, pero se resisten a aplicar un mayor número de pruebas de contagio, ¿estamos obligados a aceptar sus números? Si a eso agregamos los registros de neumonías atípicas en personas enfermas y ya fallecidas, la respuesta debe ser no. Al menos no sin exigir que prueben sus dichos. Ahora les voy a contar algo que está ocurriendo en España. Déjenme continuar, por último, con lo que está pasando ahora en Tlalnepantla. 30 médicos contagiados. Esto está en Latinus. Un brote de coronavirus, es una nota de la redacción, de Areli Quintero. Un brote de coronavirus está en muchos medios, lo tomé de aquí, explica mejor, pero está en muchos medios. No es fake news, revisen. Un brote de coronavirus en el Hospital General Regional número 72 del IMSS en el Estado de México alcanzó el número más alto de médicos contagiados confirmados hasta hoy. Hasta este momento, de acuerdo con autoridades federales y médicos del hospital, son más de 30 doctores adscritos a los que ya les fue confirmado el diagnóstico. De ellos, 19 son residentes, 3 internistas y 2 pediatras. Autoridades médicas estatales y federales informaron que en total fueron puestos en aislamiento 50 médicos, incluidos los 24 residentes del hospital, 19 de ellos confirmados como positivos con COVID y 5 aún no confirmados. La mañana de este martes, es decir, el día de ayer, funcionarios de las oficinas centrales del IMSS acudieron a dicho hospital ubicado en Tlalnepantla. De acuerdo con autoridades federales, ni la delegada del IMSS en la zona oriente del Estado de México, ni el director del hospital habían informado a la Secretaría de Salud Federal del brote de coronavirus entre su personal médico, a lo que están obligados. Este es el segundo brote grave que se conoce en un hospital del IMSS. El primero fue en Monclova, Coahuila. Apenas el pasado 26 de marzo, médicos y enfermeras del Hospital General Regional en Tlalnepantla protestaron frente a las instalaciones para exigir material de protección como cubrebocas, lentes, mascarillas, caretas, guantes y gel antibacterial. Advirtieron que no se negaban a trabajar, pero consideraban inadmisible que los obligaran a atender pacientes sin contar con la mínima seguridad. El hospital no se encuentra entre los designados para atender exclusivamente casos de COVID-19. Hasta hoy, la Secretaría de Salud ha informado que en el país hay 2,785 casos de COVID y 141 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.
La aceleración de contagios y el pico mayor en la curva de casos confirmados se espera en las próximas semanas, según ha informado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Es una situación muy grave. Aquí se ven los protocolos del IMSS, aquí se ve cómo prepararon a los médicos, los hospitales, enfermeras, personal. ¿Saben cómo los prepararon? Haciendo nada, absolutamente nada. Les dieron un folletito que por ahí les puedo mostrar si ustedes quieren, y eso es todo. Una doctora amiga de la Ciudad de México me lo mandó y me dice, esto es mi preparación, está en la consulta familiar. No me acuerdo sí me acuerdo, pero bueno, no les digo la clínica, pero trabaja en la Ciudad de México. Puedo ponerles, es lo que voy a hacer, la captura del WhatsApp donde ella me lo manda. Es un pinche folleto y eso es todo y ya, y se acabó. ¿Saben cuándo nos vamos a dar cuenta que hay un subregistro intencional de datos tan importantes ahora? Cuando todo esto acabe. Cuando podamos meternos a revisar la cantidad de muertes en el periodo de febrero a cuando esto termine, y si notamos que la cantidad de muertos no es muy similar a la de 2019, 2018, 2017, que es más alta, y si le restamos los casos de COVID, de muertes por COVID, y sigue siendo más alta, ahí nos vamos a poder dar cuenta. Ahí. Porque estos desgraciados no nos van a decir la verdad. ¿Y saben qué? Está pasando lo mismo en España, y acá ya estalló la bomba. Porque ya hay gobiernos que están exigiendo que se diga la verdad. Estamos muy por encima de los 14,000 muertos, que es una barbaridad, pero resulta que puede ser mucho más. Mucho más. Se estima que en España, el día de hoy, hay 9 millones de personas infectadas. Increíble, ¿no? ¿Cuántas hay en México? ¿Quién sabe? No hay pruebas. Dice López-Gatell que no sirven. Todos los países del mundo están pendejos por estar haciéndoles. Todos, ¿eh? El que tiene la razón es él. O sea, Corea del Norte, China, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Japón. De los países que recuerdo que están haciendo la mayor cantidad de pruebas, Irán, todos están pendejos, menos Gatell. Menos él, Él tiene la razón. Cuando vas por la calle y alguien te dice caballo, no le hagas caso. Está loco. Si más adelante otro te vuelve a decir caballo, chinga, dúdalo, ¿no? Pero si vas por la calle caminando y no son 2, sino 3, 4, 5, 6, 7 los que te dicen caballo, regrésate y ponte un bozal, porque no es posible que todo el mundo esté equivocado. Menos Gatell.